Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto verlos ahora por la mañana aquí en Ciudad, bueno, en el centro de México. Para quienes nos estén viendo en otras partes del mundo, a lo mejor es tarde o es noche, pero bienvenidos a esta nueva transmisión, a este cuarto episodio de Trascender Conciencia. Esta vez tengo a un invitado de lujo, de lujo, de lujo, directamente desde la academia, de una academia mexicana. Estoy muy contenta de que podamos seguir teniendo estos espacios. Me encantaría saber quienes se vayan conectando, de dónde nos escriben, de dónde se están conectando. Les quiero presentar a esta gran personalidad que tuve el agrado de conocer hace ya algunos años, cuando estuve participando como miembro de un proyecto que se llamó Interfaz Ciencia Política en la Ciudad de México, en donde como científicos estábamos apoyando directamente a la toma de decisiones en el gobierno. Entonces, les quiero presentar al doctor Alejandro Federico Alba. Doc, ¿qué tal? Muchas gracias. Saludos, ¿qué tal? Salud. Aquí andamos. Muy buenos días a todos. Una disculpa por el cambio de horario, pero aquí andamos Sí, no se apoyando. preocupe. Pues se queda grabado esto, me imagino, ¿no? Sí, se queda grabado y parte de la idea es que también nos platiques un poco cuál fue, ahorita si quieres, conforme vayamos platicando, esta necesidad del cambio de horario. Creo que es algo que estaría muy interesante conocer por qué se dio, porque es justo parte de a lo que te estás dedicando hoy en día. Entonces, me gustaría, antes de que nos empieces a platicar de lleno qué es lo que hoy haces, que es el motivo de esta plática, que nos platiques un poco quién eres, de dónde vienes profesionalmente, ¿no? O sea, que estudiaste, dónde estás, tus orígenes como persona de ciencia. Mis orígenes, bueno, pues prácticamente, si nos vamos desde los orígenes, pues represente, o sea, de alguna forma vengo de una familia un poco tradicional también, ¿no? Hay que considerar eso. Entonces, esa parte también es muy importante si lo vemos desde el origen, o sea, mi mamá es de Monterrey y mi papá pues, de la ciudad, entonces por lo tanto esa fusión entre dos diferentes tradiciones pues arma una condición muy, muy, muy diferente, ¿no? Y es parte de que dentro de la parte materna pues, hubo muchas personas académicas y por lo tanto el acercarse, porque también es algo que yo siempre he dicho, eh, tú crees que tú eres alguien, pero realmente tú eres representas lo que es de la familia, lo que representas los libros que has leído, representas muchos profesores que has tenido. Entonces tú estás en la parte alta, pero, pero cada quien tiene su parte alta. Entonces, pero abajo hay un montón de información, hay un montón de presión para que uno salga adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que soy. O sea, soy todo lo que tengo atrás, soy todo lo que tengo, los elementos que me han generado, ¿no? Claro, Entonces, no es que uno sea, solamente es parto de lo que hay atrás. Entonces, toda esa claro. historia, ¿no? Eres lo que eres más lo que te rodea. Exacto. Sí, 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 Perfecto. Muchas sí, es gracias. importante. Y profesionalmente, ¿de dónde vienes? Bueno, ¿Qué tipo de profesionalmente científico eres? es que es algo que yo manejo, o sea, mucho de la parte es la parte práctica y la parte práctica por lo regular muchas veces las personas no lo tienen hasta que tienen ciertos grados. Y mi formación, yo soy biólogo, pero ese biólogo viene desde mi infancia. Porque a mí me dejaban abandonado en campamentos de niños, o sea, me dejaban ahí 2 meses, entonces estás cuando las condiciones estaban bien, o sea, recorrí ríos limpios, vi cómo se ensuciaban, estás en el campo, estás, subes al cerro, entonces te dejaban ahí abandonado, ¿no? Entonces, si ves mi formación de biólogo va desde esa época, o sea, esa formación, luego sí tuve en la preparatoria, o sea, desde la secundaria fui de la antigua escuela donde sí desechonábamos ranas, donde nos pedían que fuéramos a recolectar insectos, y íbamos a campos a recolectar insectos, entonces me acuerdo de encontrar en sitios o sea, saturados, eran hectáreas de terreno para buscar insectos aquí en la ciudad y ahorita ya no, entonces cambia mucho, entonces la preparatoria tuve un profesor fabuloso, Sergio Vega, no sé muy bien de él, pero él estudiaba la maestría en aquel entonces y entonces imagínate en la preparatoria salirse 12 veces
de práctica. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Estábamos en la preparatoria y entonces tomé, ya ves que había un área que tú podías escoger y esa área pues escogí biológicas. Claro. Y eso fue porque tenía un trabajador de mi papá, estaba estudiando ecología y me Ujú. gustaba lo que él estaba estudiando. Entonces dije, bueno, me fue guiando también. Tengo un tío que es también científico nato y pues, también me apoyaba en esa línea. Eh, entonces fueron guiando, ¿no? Entonces, pero ya ese profesor de la preparatoria, pues definitivamente cambió. Nos fuimos a prácticas a Zihuatanejo, los viveros de Coyoacán, hacíamos estudios de población con ardillas en la preparatoria, o sea, ¿quién, no? Nos íbamos al bosque, nos ¡Qué acampábamos. maravilla! Son cosas que te van formando y, Claro, y ya cuando llegas a la universidad, yo soy orgullosamente UAM, Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Me acuerdo haber acudido a la Facultad de Ciencias y, y cuando yo llegué a la UNAM y lo vi, de esa misma, curiosamente de esa misma preparatoria salieron 5 doctores y son muy renombrados. Incluso hay doctores que están trabajando ahorita en el Instituto en Morelia, de la UNAM, de Ecología, creo que de la UNAM, no okey, estoy muy seguro. Entonces, sí hay gente muy brillante. Entonces, por lo tanto, te digo, la formación, lo que traes atrás es lo que te va a ayudar a crecer. Y claro. entonces, eh, esa parte de ver Facultad de Ciencias y que me gustó, pero dije, no es donde yo tengo que estar. Y cuando llegué a la Universidad a la UAM Xochimilco y vi tanto verde, dije, de aquí soy. Qué maravilla. Siempre la biología y la naturaleza rodeándote y estando siendo parte intrínseca de tu vida. Y es importante saberlo porque cuando yo estuve paralelo en la preparatoria, yo me metí de lleno a un deporte. Mi papá siempre nos impulsó el deporte por todos lados, hacíamos de todo, pero el que me llamó más la atención fue el canotaje. Okey. Entonces estuve en canotaje durante 15 años de mi vida. Estuve Guau. 9 años en selección. Entonces estaba en la preparatoria y entro a la universidad. Entonces encaja esto junto con el servicio militar, que a mí todo el mundo me decía, es que, ¿para qué haces servicio militar? Digo, es que, a ver, ¿tú ya lo hiciste? No. ¿Tú ya lo hiciste? No. Pues yo lo voy a hacer. Entonces me metieron en ese periodo cuando invaden Kuwait. Y entonces, en lugar de generar el típico servidor social de servicio militar, pues nos formaron de una forma diferente. A mí me pusieron ser buzo paracaidista, entonces eso formó más Guau. mi condición de biólogo. Entonces, y el canotaje prácticamente desde el 88 me iba a remar a Xochimilco cuando estábamos en un apogeo en condiciones de chinampas. Claro. Entonces, yo tenía que salir de Xochimilco y tenía que correr hacia la universidad que quedaba relativamente cerca, entonces atravesaba todos los campos antes de que se hiciera el Parque Ecológico de Claro. Xochimilco, el Doc, Deportivo. nada más, le voy te voy a pedir nada más un pequeño, una pausa, porque nos están saludando desde Jordania y desde Caracas. Y siendo que están desde allá, me encantaría que nos expliques qué son las chinampas, porque no cualquiera lo sabe. Te voy a poner los saludos. Nos está saludando Murad Al, no sé cómo pronunciar esto, Murad Al-Bakin, no sé, pero por favor, cómo pronunciarlo. Hello there, greetings from Jordania. Bienvenido, welcome to this space. Corabel es una seguidora, nos seguimos mutuamente. Corabel Barrios también habla mucho de temas de sustentabilidad, de economía circular. Ella nos está sintonizando acá desde Caracas, Venezuela. Eh, nice to join you. Gracias, muchísimas gracias por estar aquí, Murad. Corabel nos dice qué experiencia tan increíble la que has tenido, Alejandro. Karina Cruz nos está escribiendo desde Argentina. Entonces, para que veas que esto está muy internacional, no todo el mundo sabe lo que son las chinampas. Y el Ok, área en que tú te desarrollas, bueno, sí, Argentina, el área en la que tú te desarrollas tiene mucho que ver con justo estos canales que son muy, muy populares acá en el centro de México, que tiene que ver con Xochimilco,
se ha convertido en un sitio muy turístico, que son el lugar donde vienen muchos turistas a las trajineras y demás. Platícanos un poquito más de este espacio para que la gente conozca, esta gente que nos está escribiendo de varias partes del mundo. ¿Qué son las chinampas? ¿Qué son estos canales de Xochimilco? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué son importantes? Y un poquito Bien, también aprovechando a qué te dedicas hoy profesionalmente, o sea, dónde trabajas. Después platicas los proyectos en los que estás, pero sí un poquito cómo viene tu trabajo en estas zonas en donde estás, que tiene que ver con las chinampas y con los canales. bien, es importante lo que estábamos diciendo. Prácticamente lo que es lo que antes fue la Ciudad de México se encontraba en un espacio, en una cuenca cerrada. Entonces, digamos, cuenca endorreica. Entonces, esta cuenca endorreica, pues, alojaba un gran lago. Entonces, este gran lago fue secado y cambiado hacia las ciudades. Yo siempre he dicho, nosotros tenemos, donde se almacena el agua, le llamamos tinacos, que está en las azoteas. Y siempre he dicho, si todos los mexicanos decidimos de la Ciudad de México tirar nuestros tinacos, volvería a salir el agua. Tendríamos un gran lago. Pero no pasó eso. Entonces tenemos mucho concreto, mucho cemento, y entonces los cuerpos de agua remanentes que estaban en ese espacio es donde tenemos los canales. O sea, los canales se fueron formando a través de que tenemos ese gran lago y fueron terrenos ganados al lago, en este caso la extracción de los lodos, bajo un soporte básico, en este caso ramas, enramados, plantas acuáticas. Ese soporte y dar una especie de territorio, en este caso en forma cuadricular, esa cuadrícula llenada de lodo junto con ramas, pues generaba lo que es ahora una chinampa. Sobre ese terreno, la actividad económica que se hacía era la agricultura base, entonces a los chinamperos, en este caso los xochimilcas, los pusieron a alimentar a los aztecas y hasta la fecha ha continuado. Entonces, esta intervención al ecosistema, el sacar el lodo, ponerlo en una estructura, lo que hace es desasolvar, porque también hay que considerar que la creación de estos espacios, si tengo una gran ciudad, es porque tuve muchos recursos naturales y esos recursos naturales los aproveché y también degradaron la cuenca y todos los sólidos llegaban al lago. Y estos sólidos asolvaron el sistema y desasolvarlos generan las chinampas y por lo tanto se puede navegar otra vez. Entonces las personas tenían en este caso estas balsas que llamábamos en este caso trajineras o acalis, y entonces las personas se comunicaban con todos los recursos que producían en el área sur, se iban al centro a través de los canales, y esos canales todavía hay algunos remanentes como el canal de Xochimilco. Entonces, mi deformación fue en un canal artificial que se llama la pista de remo y canotaje Virgilio Uribe, que se hizo para los Juegos Olímpicos, que a Ujú. reserva de lo que muchos piensan, es que ese cuerpo de agua es regresar a lo que antes hubo, un gran lago. Entonces, generar un gran canal es regresar al gran lago. Entonces, esos sistemas que están interconectados, ahí fue donde formamos a este ente. Perfecto, muy bien. ¿Tú crees que, por ejemplo, para poner quizás una analogía, la chinampa podría ser algo parecido a lo que, no sé si tú has conocido estas islas de los Uros en el lago Titicaca, Sí. que es un poco como crear una isla, un islote artificial con los recursos que te da el mismo lago, y a partir de ahí se construyen viviendas y se hace agricultura, ¿no? Sí, Algo sí, comparativo, sí, la diferencia es que esto está en medio de una ciudad. sí, obviamente hay muchos comparativos, se ha hecho, hay muchos ejemplos similares de que emplearon, sobre todo en el en el sur de Asia hay ejemplos similares. Obviamente es donde tú puedes vivir, o sea, ¿cómo vas a poder sobrevivir en un ambiente con agua? Entonces los recursos que tienes es suelo, agua, y entonces tienes que generar algo. Entonces sí hay condiciones muy similares. Lo que se encuentra en las zonas altas, por ejemplo, en el lago Titicaca, es muy similar, pero no entra, encaja directamente porque son las diferencias, pero las estructuras, las formas, ese intercambio
pudo haber dado alguna condición, pero los recursos eran igual. El uso de las plantas acuáticas para poder aprovechar y generar estructuras es fabuloso, ¿no? Muy Entonces sí bien. puede haber unos símiles ahí en esa parte. Oye, Alejandro, y platícanos, ¿a qué te dedicas hoy en día? ¿Qué es lo que haces? Como, Bueno, porque hacemos, hoy tú eres parte de eres miembro académico de una universidad en México, ¿no? En la Ciudad de sí, México. Pero platícanos un poco de qué va esta actividad, tanto académica y qué otra cosa haces. bien, esto surge a partir de un reto que me hacen mis amigos, porque cuando estábamos en canotaje, en la selección de canotaje, ocurre que la pista de canotaje es que se surte de aguas tratadas, aguas negras, ¿no? Son aguas tratadas, una planta la trata, la incorpora, nos da lo que llamamos nosotros la eutroficación. Entonces, esa eutroficación es el exceso de nutrientes. Ah, exacto, exacto, era lo que te La iba a decir. eutroficación es un exceso de nutrientes en el sistema, entonces se fertiliza, es como si yo fertilizo el campo, pues va a estar todo verde, entonces si yo fertilizo el agua, pues también va a estar verde. Entonces al hacerlo, si yo fertilizo esto, entonces tengo algo que se llaman florecimientos de algas. Entonces esos florecimientos de algas que son cianobacterias empeoran la calidad del agua. Entonces, cuando estábamos antes de un campeonato mundial de canotaje, surge esto y me dicen, oye, tú vas a estar estudiando biología, dedícate a eso. Y sí, me dediqué a estudiar esa parte, entonces hubo profesores que me ayudaron mucho y ellos me decían, es que no te enfoques en el problema, dedícate al origen. Entonces nos dedicamos a la parte bioquímica de cómo se da la eutroficación. Y a partir de esas características ya empezamos a atenderlo. Entonces nos dedicamos, a partir de ahí, toda la generación fue la rehabilitación de ecosistemas acuáticos. Entonces es Fantástico. un estilo de afloje, porque yo quería limpiar la pista de remo y canotaje, pero sobre la marcha me salían muchos otros proyectos que me contrataban para poder atender esa línea, independientemente de estar ya 10 años en la Universidad Autónoma Metropolitana, ¿no? Como docente. ¿Cómo es esto que te contrataban? ¿Cómo fue que te conocieron o que supieron que alguien que estaba dentro de una universidad podía ofrecer servicios fuera de hacia afuera? No, eso surge de una forma y es lo que yo también recomiendo. Muchas veces, a mí nunca me ha tocado, bueno, solamente en la academia, tener que llevar mi currículum a pedir trabajo. Ok, Entonces, esa parte yo lo que hice fue, yo necesitaba trabajo. Entonces, o sea, tenía conocimientos de cómo rehabilitar ecosistemas acuáticos, pero me faltaba mucha experiencia. Entonces, lo que decidí fue a los que yo pensé que les podía dar una cátedra de lo que era limpiar un lago, a los cuerpos de agua remanentes que existían en la ciudad, invité a los administradores. Entonces, invité a todos los administradores, entonces formé algo bueno, fundamos en ese momento, ya que los junté a todos, pero lo que realmente yo quería era buscar trabajo. Entonces yo les enseñaba cómo limpiar un lago. Y alguien ya me dijo, no, pues es que no tenemos presupuesto para eso, porque nunca ha existido un biólogo dentro del manejo de un lago. O sea, aquí tienen administradores, abogados, licenciados, pero nunca había Entonces, en aquel entonces, en 1999, fundamos la Red de Cuerpos de Agua de la Ciudad de México. En ¡guau! 1999, a las 9, del 9 a las 9. Ok, Entonces, con ese número cabalístico, entonces fundamos entonces todos los administradores que ahora son directores, me llamó la atención porque los invitamos, hicimos mucha interacción, les explicábamos cómo limpiar los lagos y se fundó una organización no gubernamental, que los resultados de esa organización nos llevó a exponer, solamente 2 casos se presentaron en el Foro Mundial del Agua en el 2006 y ok, fue, no me acuerdo cuál, y nosotros, ok. con el tema de la red de cuerpos de agua del DF para limpiar lagos. Y en ese momento nosotros decíamos, para limpiar los lagos, no emplees soluciones muy caras económicamente como química. Entonces, desde ese momento, conociendo los humedales, las chinampas, propusimos el uso de las chinampas para rehabilitar ecosistemas acuáticos. Entonces, Súper. uso de humedales para el tratamiento del agua. Entonces nos fuimos encaminando todo para esa línea. Entonces nos contrataban en un lago, o sea, aquí tengo este espacio para ti, te puedo contratar a ti. Entonces nos daban una cantidad, no sé, si puedo hacer el cálculo, te voy a decir más o menos. Este, por ejemplo, a mí me contrataban a la quincena por $100. Y entonces yo ya iba
a, a ese lago y la asesoraba y ahí me quedaba y ahí aprendía por $100. Entonces nadie te dejaba un lago para que tú aprendieras. Entonces yo sí Ujú, aprovechaba, o sea, era poca paga, pero aprendías mucho. claro. Entonces, fue Ese diferente cuando, era otro tipo de paga. ajá, y en una ocasión también me llamó la atención porque en un lago me contrataron precisamente en la pista de canotaje y me dijeron, bueno, es que no sé cuánto gana un biólogo. Y le digo, bueno, ¿cuánto gana tu administrador? Tanto, pues eso. Entonces, pues como era el Instituto del Deporte, pues era otra cosa, ¿no? Está muy interesante esto que me estás platicando, sobre todo por esa perspectiva en ese tiempo de, es que no sé cuánto gana un biólogo, es que nunca hemos tenido un biólogo, pero a final de cuentas no nos ven como un profesionista que también puede aportar un valor dentro Sí, de un proyecto determinado. Me llama muchísimo la atención porque es una perspectiva bien diferente, ¿no? Oye, mira, Corabel, que nos escribe desde Caracas, nos dice, excelente explicación sobre el uso adecuado de un espejo de aguas en la ciudad. Muchas gracias por tu comentario, Corabel. Y Alejandra Feregrino, otra gran seguidora que tenemos, ella es científica de datos, ok, nos está platicando, nos está diciendo felicidades por esa actitud proactiva, no esperó a que llegara el empleo, creó las oportunidades acordes a su conocimiento. Y eso la verdad es que es parte de lo que se busca fomentar, que no necesariamente tienes que esperar o estarte casando con la idea de que es que nadie quiere mi currículum, sino que si tú sabes que puedes aportar en algo y puedes generar un cambio, crees las posibilidades, ¿no? Que es algo que luego platicamos mucho de si no la encuentras la oportunidad, créala tú mismo, ¿no? claro. Y es algo que es parte de lo que estás viviendo. Hoy en día, yo sé que estás trabajando, tienes varios proyectos que son a la par de tu actividad como académico en la universidad. Como académico en la universidad, pues eres formador docente, haces investigaciones, publicas tus papers, ¿no? Como cualquier otro investigador en las universidades. Pero me gustaría que nos platicaras un poco, además de eso, qué otras cosas estás haciendo. Sí, yo siempre he creído que la formación la academia es de las cosas más nobles que puedes hacer. Estar creando oportunidades y escenarios reales a las personas. No solamente es hay muchas opciones, hay muchos académicos que siempre se han estado, son puros y todo el tiempo han estado en la academia, pero cuando se enfrentan a algo con lo que yo traigo, también hay que aclarar que en la UAM Xochimilco teníamos sistemas modular, entonces es un sistema más constructivista, entonces teníamos muchas opciones de poder entablar y trabajo multidisciplinario, entonces siempre a los alumnos los llevo a potenciales obras que estamos haciendo. ¡Wow! Entonces, los invito a que ellos también puedan estar incorporando, incluso luego servicios sociales que entran conmigo, pues se quedan luego atendiendo cosas, ¿no? Entonces, ¿Los empleas directamente? sí, en algunas ocasiones cuando se da la oportunidad, sí, o en su defecto ellos están directamente en el servicio social haciendo su trabajo, porque Súper. también les enseño, o sea, en mi caso hice un servicio social durante muchos años, o sea, estuve a cargo haciendo servicio social mucho tiempo, entonces di mucho. Entonces, esa es la parte que yo digo, si no, tienes que encontrar los espacios donde vas a poder trabajar. Claro, Y lo mejor es, si tú no le das a ganar a una persona el triple o el cuádruple de lo que te está pagando, estás en un error. Entonces, siempre la gente está pensando, ¿cuánto me van a pagar a mí? No, más bien, ¿cuánto tú le vas a dar a la otra a ganar? Eso es lo claro, importante, o sea, ¿cuánto tú le vas a solucionar? Si tú no estás resolviendo un problema y ese problema no tiene el valor de lo que tú estás pensando ganar, no tiene caso que estés ahí. O sea, o ya sea para bueno o para mal, o sea, y qué es lo que tú quieres. O sea, casi siempre todos piensan sobre lo que yo quiero y no sobre lo que yo voy a dar. claro. Entonces, por eso cambia. Entonces, sí, nosotros estamos metidos ahora tratar de solucionar problemas. Entonces, yo lo veo un poco más a la ciudad. O sea, yo no me contratan para una empresa, no me contrata a mí, sino me contrata a mí para atender problemas de la ciudad. O sea, yo estoy Ujú, atendiendo broncas de la ciudad a nivel macro para poder dar agua a una comunidad que necesita agua urgentemente. Entonces, sí, si todo lo que yo traigo puede resolver un problema, pues lo voy a hacer. Muchos me dicen, es que no lo hagas, tienes que cobrar. Lo siento, yo no sé cobrar, pero sí sé resolver. Entonces ya alguien que cobre por mí, que diga lo que sea, pues yo pienso en la añadidura, ¿no? Resuelves algo y por añadidura potencialmente te va a llegar algo. No lo sé si funciona, es energía, ¿no? claro. Doc, platícanos cómo resuelves esto. ¿Qué es lo que haces?
Ahorita nos decías que yo estoy resolviendo problemas para la ciudad y yo estoy dando agua a comunidades que no la tienen. Esto es importante porque esa es la fusión en lo que nosotros hicimos, la ONG, paralelo también creamos una empresa, pero pasamos muchos años sin que nadie creyera de los humedales, o sea, la estrategia de solución, ahora como le han llamado, que antes nosotros decíamos manejo de ecosistema, humedales artificiales, ahora la gente, para que lo entienda, llaman soluciones basadas en la naturaleza. Ujú. Entonces, eh, es importante la fusión entre la ONG porque me dio entrada a proyectos grandes. Entonces, estas conexiones entre organizaciones, yo pertenecía a la Red Ambiental Juvenil y me acuerdo muy bien se llama José Luis Castro, que también están por estas líneas de LinkedIn, y Sí, me ha dado muchas líneas. Y él fue el primer proyecto de cuerpo de agua que me invitaron a trabajar fue con Alberto Kalash, en este caso un arquitecto muy famoso, y sí. entonces fue que si el proyecto del lago de Texcoco era factible. O sea, el lago de Texcoco, aeropuerto, aves, y entonces ahí empezamos a ver, entonces ahí fue donde nos destaparon, donde sabíamos que teníamos que estar vinculados con arquitectos. Y luego trabajar con ONGs, la sociedad civil nos abrió las puertas, en este caso, Cuatro al Cubo, esta organización que se fundó para poder abrir escenarios y crear, tenían un proyecto interesante de poner, reabrir el río, el viaducto, la Piedad. La Ciudad de México tenía varios ríos, se entubaron en este caso y ahora querían rehabilitarlos, esos márgenes que se convirtieron en calles, para querían reabrirlos y crear en este caso parques. Entonces querían parques pero sin agua. Entonces yo les dije, pues es que el río está pasando por ahí, que no Claro. podemos nosotros utilizar ese espacio, ese cuerpo de agua. Entonces sacamos el agua negra, el agua del drenaje, y la aprovechamos, generamos humedales encima de las ciudades, y que eso es único, porque siempre me habían dicho los artículos que no puedes poner un humedal grande encima de una ciudad. Pues rompimos paradigmas, entonces ¿Y rompimos por qué no? paradigmas, ¿No? lo pusimos, nunca me han dicho que no a mí, entonces pues yo lo hacía. Y una vez vino un alemán al acueducto, que ahí después estarán mandando fotos, y me dijo, es que si esto lo hacemos en Alemania no hubiera podido salir esto, o sea, las normas no nos hubieran permitido generarlo. Ok. Entonces nosotros quisimos en medio del viaducto, una de las calles más avenidas más importantes de la ciudad, con toda la gente, hicimos un grupo multidisciplinario de académicos junto con ingenieros, biólogos, químicos, eh, todos ellos nos fusionamos de la UAM, de la UNAM, del Politécnico, del TEC de Monterrey, del Simón Bolívar, todos se fusionaron y generamos un proyecto donde el agua las traemos del drenaje, la subimos a una serie de biodigestores. Para esto los biodigestores, que son sistemas de tratamiento del agua pasivos, donde entra el agua y se queda es como una fosa séptica, ahí Ujú. se degrada en forma anaerobia, casi siempre están enterrados. Rompimos otra vez el paradigma, entonces nosotros lo sacamos. Para esto, en medio de la calle, hicimos unas bases, pusimos una mesa, y esa mesa en medio de la calle, en el camellón, pusimos una planta de tratamiento de agua y arriba pusimos los biodigestores. Entonces tenemos agua negra más allá arriba de nuestra cabeza. Obviamente las personas nos criticaron mucho, así no se hacen, así no funciona, pues lo hicimos. Y lo que realmente yo quería es aprovechar la fuerza de la gravedad. Si Claro, funciona en un tinaco, en una casa, en la calle, entonces ¿por qué no funcionará con aguas este, negras? Y lo que claro. hicimos fue romper paradigmas, pusimos eso arriba y ahora todo funciona por gravedad y no gastamos más que una bomba de un caballo. Eso es todo. Bueno, y déjame interrumpirte tantito, porque les quiero comentar a los que nos están escuchando, que yo ya fui a conocer el ecoducto y esta obra que hiciste, y ciertamente es realmente romper un paradigma de que sacar de las profundidades de la tierra el agua residual y ponerla en las alturas, no huele. Es algo que también la gente dice, es que por ahí, ahí enfrente hay un hospital muy importante. Y a mí lo que me ha llamado la atención es que no se transmite ningún olor de aguas residuales. Estás ahí y no huele mal, hasta que te acercas, pero tienes que estar súper acercado y dices, ok, estos son aguas negras. Pero es impresionante el tratamiento que están haciendo,
porque esto de que todo el mundo te decía, es que todos estos sistemas están diseñados para estar enterrados y que tú los sacaste a la superficie y estar en la superficie, tener en la superficie el agua residual no está generando malos olores, pues que es algo que no termina de funcionar en muchas plantas de tratamiento, ¿no? Te voy a ir leyendo otros comentarios de gente que se está uniendo a la conversación. Ahí estoy compartiendo el sistema. Ahorita lo voy a compartir. Frank García nos dice, soy meteorólogo y amante de la naturaleza. Ya se me borró, vuélvelo a subir porque ya Ok. estaba aquí arriba. Él nos está escribiendo desde Venezuela. Ale Feregrino nos dice, gran mensaje, no se trata de lo que me van a pagar, cuánto valor puedo aportar, cuántos problemas voy a resolver. Eso es precisamente el mensaje que nos estás dejando ahorita, Alejandro. Vuélveme a compartir el documento para que lo pueda compartir. Sí, un Y segundo. esto que nos estás platicando está súper, súper importante. Ándale, aquí está. Voy a compartir esto y ahora sí, síguenos platicando. Sí, entonces este es el ecoducto, entonces lo que hacíamos, aquí está la calle, esta es la avenida, y entonces tomábamos el agua del drenaje, aquí de este punto, pusimos una planta de tratamiento de agua en medio del camellón, sacamos el agua, la ponemos aquí en los lechos de lodos, en desarenadores, y la subimos, elevamos a una serie de biodigestores, y todo sale por gravedad aquí, y entonces se entra aquí a conectores, o sea, tenemos canales adyacentes, entonces todo cae por gravedad, y aquí tenemos humedales, y estos humedales se incorporan en el centro, y otra vez como la pendiente va hacia la salida, en este caso, de este punto, se vuelve a generar esta línea, ¿no? Entonces, este proyecto está muy interesante. Obviamente, esto fue lo que hicimos, esto fue la calle que abrimos y nos tocó temblores, cosas, y esto es lo que ya se tiene dentro del espacio, ¿no? O sea, esta planta de tratamiento de agua, estos son los biodigestores, se incorporaron, rompimos paradigmas y ahí está la planta de tratamiento por medio de humedales. Entonces, sí, esto es el antes y este es el después, ¿no? ¿Tienes por ahí alguna foto donde se vea ya el parque lineal? Porque esta es la parte de la planta de tratamiento, ¿cierto? Sí, el parque lineal, bueno, ese es el tipo de calidad de agua que entra Uh-huh. y esta es la calidad de agua en la que sale, ¿no? Que aclaro que Adriana fue cuando los visitó, provocó que fueran el sistema de aguas de la Ciudad de México a evaluar la calidad del agua y que eso provocó un estallido, ¿no? De cosas. O sea, junto con la organización de Cuatro al Cubo también llamó la atención porque aquí está, a raíz de la organización Cuatro al Cubo se hicieron vínculos, fusiones y por ejemplo Julius Baer vino a ver el sistema, ¿no? Y le llamó mucho la atención. Entonces las conexiones entre redes es importante. Entonces, ahora las personas dentro de ese espacio pues hacen yoga, ¿no? Están ahí metidos, se duermen, los niños van a pasear, entonces se genera un parque lineal de 1.6 kilómetros, ¿no? Entonces, pues tiene su encanto y pues Doc, platícanos qué era antes este espacio. Antes de que fuera esto, ¿qué era? era un camellón nada más, solamente era un camellón, eso era todo. Ok. Aquí hay toda una serie de ejemplos de biodiversidad, esto es lo que está el 1 de abril y cómo queda el 19 de agosto. Estos son los espacios que estaban ahí, entonces se llenó también de flores. Entonces ya ¿Alguna vez me platicaste que este espacio, en el momento en el que ustedes fueron haciendo esta introducción de especies vegetales, que en realidad son especies nativas, sí, ninguna es, digamos que no es exótica de la zona, de la región, empezó a haber también, empezaron a notar que por mera naturaleza empezaron a llegar aves, reptiles. sí, prácticamente, bueno, ahí hubo lo que le llaman los arquitectos la paleta vegetal, entonces se le echan una cantidad de especies y las incorporan, ¿no? Entonces sí hubo un inicio y entonces esto era algo interesante, cómo se iba creando este punto, ¿no? Entonces, esta es una de las obras que hicimos. Voy a dejar de compartir porque Sí. vamos a presentarles otro de los proyectos que hicimos muy interesante. Súper. Oye, entonces, por lo que nos estás platicando, lo que haces trasciende un poco la parte de la ciencia, ¿no? O sea, es mediante la ciencia estás arreglando un tema
hídrico de tratamiento de agua, pero también estás recuperando espacios y esto le está ayudando a la sociedad en el tema de la calidad del agua, mejoras la calidad del agua residual, esta agua se está utilizando para espacios públicos y estos espacios públicos eh, recuperan sitios de esparcimiento, inclusive algunas zonas que eran zonas donde había quizás delincuencia, lo que sea, que están teniendo ya mantenimiento, luz, así, todo gracias a la biología. Sí, de hecho, es parte de las acciones que se tienen que tener, o sea, es, y es lo que nos plantea las soluciones basadas en la naturaleza, porque cuando tú solamente desarrollas un ecosistema o un humedal, te enfocas nada más en eso. Por eso me llama la atención con las organizaciones civiles, porque ellos tienen un planteamiento distinto, entonces va más allá, es vamos a solucionar algo y tenemos personas que nos van a ayudar para poderlo entender, que es la misma sociedad, o sea, te va a poder apoyar y te va a generar, o también te va a poder frenar, ¿no? Entonces, cuando estás haciendo algo mal, también te lo van a decir. Ujú. Y eso cambia también las condiciones. Y entonces, este es un poco el caso de lo que voy a presentar también ahorita. Ok. Si puedo, no sé si tengo Sí, 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 oportunidad. por supuesto. Bueno, que nos diga aquí la gente si quieren que seguir viendo lo que haces, pero sí, por supuesto. Oye, y mientras nos lo presentas, platícanos también algo que me gustaría antes, o sea, porque como tú sabes, el tiempo es limitado, pero me gustaría que no nos dejes de compartir cuáles son estas experiencias, quizás experiencias negativas, problemas, desafíos, obstáculos que tú has estado enfrentando, tanto desde porque me imagino, mira, aquí ya nos está diciendo María del Pilar Cabrera. Hola, bienvenida, Pili, qué gusto que Que estés por aquí, sí. que nos estén diciendo que sí quieren, quieren seguir viendo. Es que realmente, Alejandro, lo que haces es extraordinario. A Yeah. mí, cuando yo tuve el gusto de conocerte y ver lo que estás haciendo, por eso fue, hace rato estaba diciendo, es que gracias a Adrián estuvimos haciendo se detonaron todas estas cosas, porque a partir de que yo vi este proyecto que llegaste a exponer al sistema de aguas cuando estaba yo trabajando ahí, pues yo vi que esto tiene un enorme potencial y me parece ser que la gente se dio cuenta a partir de que hicimos estos análisis de calidad de agua, de que no solamente es posible depurar el agua para llevarla a este tratamiento y mejoramiento de espacios, sino que además es posible llevarla a una depuración tal que lo pueda hacer potable. El detalle es que nuestras normas, nuestras leyes, como bien comentabas, que sucede en otras partes, no lo permiten. Pero no estamos muy lejos de que precisamente con toda esta evidencia podamos empezar a cambiar esos reglamentos, porque justamente era parte de la intención de lo que estábamos queriendo lograr. A partir de todo esto que has logrado en, eh, en el ecoducto, que es lo que nos acabas de mostrar, entiendo que se detonaron varios proyectos más que se han estado detonando y que prácticamente ahorita te están lloviendo los proyectos de humedales y de, eh, digamos que hídricos basados en soluciones basadas en la naturaleza. Pero me gustaría saber a qué desafíos, tanto internos de la academia como estas conexiones que estás desarrollando fuera de la academia, con gobiernos, con constructoras, ¿a qué desafíos te has enfrentado y cómo los has sobrellevado? Bueno, pues obviamente el primero es, uno tiene que estar constantemente en una lucha interna, primero con el ego de uno, ¿no? O sea, Fantástico. tienes que tener que bajarte de cualquier cosa y entender lo que obviamente no eres tú, o sea, hay un mundo atrás, o sea, para que yo haya realizado algo, no soy yo, o sea, atrás hubo un ingeniero, o sea, en este caso, por ejemplo, el ingeniero Martín Vázquez, o sea, es una maravilla ese ingeniero, tenemos gente, o sea, en este caso tenemos muchas personas que trabajaron alrededor mío, ¿no? Otros ingenieros químicos, licenciados, de todo, y tengo una cantidad de apoyos de todo lado. También muchas veces no sabemos qué es lo que la gente está buscando atrás de un proyecto, ¿no? Hay gente que se dedica nada más a buscar el dinero, ¿no? Hay otros que sí quieren trascender, hay otros que no quieren un reconocimiento, entonces
Pero ¿qué es lo que te mueve a ti? Entonces tienes que aprender a que cualquier proyecto que tú hagas ahí atrás no es lo que yo quiero, sino qué es lo que la sociedad potencialmente quiere o qué es lo que la naturaleza te está pidiendo. Ujú. O sea, qué es lo que va a ocurrir, o sea, y qué es el sentido común también. Entonces, si hay un problema es porque los egos están mal equilibrados, porque nadie va a quitarse su ego, entonces hay que verlo. Entonces, pero sí te lo quitas leyendo mucho y viendo que eres, o sea, yo puedo tener una persona enfrente de mí y lo único que yo conozco de esa persona es el tamaño de una pestaña, ¿no? O sea, lo que yo conozco de esa persona es una pestaña y siempre tener en la cabeza esa, ¿qué está pasando por la persona que tengo yo enfrente? Es tratarla con respeto, sea quien sea, ¿no? Y, y pues bueno, a veces hay errores y tener que aprender, decir, ¿sabes qué? La regué, vamos a volver a empezar, ¿no? Entonces, esa es la estrategia, o sea, tengo que entender que la otra persona es muy valiosa y el ecosistema que está a su alrededor es más valiosa que ella. ¿Por Claro, qué? Entonces, si yo cuido el ecosistema, entonces estoy cuidando a las personas. Entonces, por eso estamos sobre esa línea. Y obviamente, y no me importa tanto la persona, sino que la naturaleza, no, es un equilibrio. O sea, decía Sócrates que tengo que tener la parte espiritual, la parte mental y la parte terrenal vinculada. Si no está vinculado, no puedo hacer nada. Entonces tengo que tener los tres elementos, entendiendo que cada proyecto también tiene su forma. Son hijos o hijas o lo que sea que uno va a tener que mantener. Entonces es una responsabilidad. Estar enfocándose a hacer humedales, pues es una responsabilidad porque es un hijo que tienes que atender. No, claro. nadie lo va a visitar, o sea, al final acaban. Entonces, esto es parte del que te voy a compartir y ese es el nivel de responsabilidad. Por ejemplo, este es uno de los puntos más complicados que hemos tenido porque pues la sociedad civil estaban haciendo en medio del viaducto de periférico, aquí de Xochimilco, hicieron una obra, en ese caso del puente, entonces lo que hicimos fue revisar la historia de cómo estaban los lagos y entonces la sociedad civil clausuró el proyecto, así prácticamente como lo encontramos nosotros, y revisamos la cuenca, cómo funcionaba, hicimos muchas cosas, entonces lo que hicieron fue un puente encima de una zona de humedales. Pero ahí prácticamente lo que decidimos, este es el proyecto que nosotros pensamos que iba a tener que ser, que es el puente, y lo que nosotros decidimos fue meterle lagos en medio. Ellos iban a hacer un sistema nada más de parque. Entonces dijeron, ¿saben qué? No, aquí vamos a tener Xochimilco abajo del puente, muchas críticas, y lo único que hicimos fue aprovechar las técnicas chinamperas, hacerlas a gran escala y fundamos en este caso esto no existía. Así es como yo tomé el proyecto. Lo voy a ampliar un poco más. Así fue como lo tomé yo. Ahí iban a poner un parque normal. Y yo dije, no, vamos a generar un lago. Entonces pusimos esto, ¿no? Y esto pues obviamente generó pues un mundo de trabajo. Hicimos chinampas dentro de ese espacio. Generamos canales, lo que llamamos aquí en México apantles. Y entonces abajo de todo ese sistema, que a pesar de que está el puente, hicimos conexiones. Entonces, todas las plantas que aprovechamos las sacamos de la cuenca, las fuimos introduciendo. Entonces, todas estas son especies que ya están dentro del lugar, ¿no? Entonces, se fueron, perdón, un segundo, se fueron desarrollando. Entonces, hay una gran cantidad, en naturalista lo puedes ver, tenemos especies nuevas que no estaban ya ahí en la cuenca y, y las aves regresan. Entonces, esto es lo que está abajo del puente, ¿no? Entonces, estas zonas que iban a quedar así, pues las transformamos. Vean, esto es el render y este es el original. O sea, así quedó ya el sistema. Esta es la foto original Qué y maravilla. este es el render, ¿no? Entonces, nos decían que eso iba a ser un ecocidio, que se iba a morir todo. Y bueno, pues no está pasando eso. Claro, todo lo Entonces, contrario. Oye, Doc, te voy a poner aquí otros comentarios. Marta Angélica Pardo nos está escribiendo desde Reino Unido. Ya ves, está esto muy internacional. muy Nos dice, bien. increíble la forma en la que transformaron un espacio muerto en un espacio lleno de vida con el ecoducto y con muchos otros. Ahorita ya nos acaba de enseñar otro.
Nos dice Denise Garrido, bienvenida Denise, me encanta cómo a través de trascender tu ser se refleja en tus proyectos. Muchísimas gracias por sus comentarios. Doc, ¿nos podrías ahora sí contar el chisme de por qué se tuvo que adelantar esta sesión que iba a ser a la 1 de la tarde, pero que estamos adelantando muchas horas antes, porque fue una situación que salió a último momento y ahí me gustaría que nos platiques qué está sucediendo por lo que tuviste que solicitar este cambio de horario. Bueno. Porque es parte, justamente tiene que ver con lo que nos estás explicando. No, es que muchas veces, aclaro, cuando tú estás haciendo un proyecto tienes que tener que ser muy abierto, que tienes que tener muchas opciones. Una recomendación, no tengas muchos proyectos porque no sabes a cuál vas a atender bien. Entonces tienes que tener esa línea, o sea, el que mucho abarca poco aprieta. Entonces tienes que tener también esa visión. O sea, tenemos varios proyectos, pues estamos en esa línea y estira y afloja eh, y todo proyecto que tú te atiendes tienes que resolverlo el problema. Entonces tenemos que atender un asunto ante las autoridades para ir a atender un proyecto y presentar y defender un proyecto ahorita, ¿no? En cuestión acuático. Entonces sí tenemos que ir en un ratito, voy a tener que salir. Una disculpa, pero sí voy a tener que ir a una reunión, pues, a resolver en este caso un problema de un humedal que hay que, en la ciudad que va a haber, ¿no? Entonces Pero sí es tenemos, justamente un proyecto nuevo, es la creación de un proyecto nuevo. sí ya va avante ese proyecto, todavía está o sea, ya está avanzando, pero pues hay que resolver las cosas en cuestión, porque, como digo, o sea, si tú eres biólogo o tú crees que, o sea, vamos, yo lo que le digo a mis alumnos, deja de atender el Instagram, deja de atender esos sistemas, deja de atender ¿cómo le llaman estos? ¿Redes sociales? No, las que tienen muchas inspiraciones, porque solamente te ponen un humedal y te ponen plantas, piedras y agua. Y no es cierto, o sea, eso no es cierto. Correcto. O sea, hay una cantidad de bioquímica atrás, una cantidad de ingeniería. Nadie te dice, por ejemplo, para el humedal se desarrollaron 145 planos. 145 planos, son miles de horas atendiendo eso. Entonces tienes que tener un montonal de documentos que respaldan, tienes que tener memorias de cálculo, ¿no? Tienes que tener la manifestación de impacto ambiental, las declaratorias de impacto ambiental. Por ejemplo, para poder atender este proyecto, la declaratoria ambiental, antes de poder crear cualquier cosa, tuviste que desarrollarla. Entonces son muchos trámites, tienes que entender sobre leyes, tienes que entender la legislación ambiental, o sea, tienes que entender, te digo, ingeniería, tienes que entender química, tienes que entender biología, tienes que tener la capacidad de cuestión social, sociología, porque tienes que hablar con la población, tienes que hablar con los gobiernos. Entonces, cada quien tiene su línea y sus metas claras y sus agendas distintas. Entonces, el que un biólogo grite, yo quiero un humedal, la pregunta es, ¿ya revisaste la ley? Ya tienes a tu ingeniero, ya sabes cuánto le vas a pagar al ingeniero, ya sabes cuántos impuestos vas a pagar, ¿sí? O sea, ¿cuál es tu línea de acción? Ya sabes que no le vas a quedar, o sea, porque hay gente que te puede aguantar un poco, pero otros que no te aguantan, o sea, no puedes, tus aliados saben, o sea, tú no puedes meter a alguien a trabajar contigo si no tienes dinero. Claro. Entonces, sí hay que considerar eso, o sea, hay iniciativas de cada quien que pueda animarse a generar algo, pero son apuestas que tienen que quedar bien claras en papel antes de poder hacer cualquier cosa, ¿no? Por supuesto, por Porque supuesto. luego hay desconciertos, entonces se rompen equipos muy buenos porque no quedaron claras las cosas desde un inicio. Entonces, qué bueno que nos unamos, pero también hay que entender que también se van a separar y la separación no es mala, es buena también porque generas competencia y la competencia siempre es buena. Entonces, ya cada quien, entonces ya tienes, entonces después te vuelves a hablar con esas personas, oye, ¿sabes qué? Mejor resuelve esta bronca, y es lo que te digo, no puedes abarcar, tienes que empezar a resolver de uno o del otro lado. Claro. ¿Cuántos proyectos traes ahora? ¿Cuántos humedales, más bien, me gustaría que nos platiques cuántos humedales has puesto en Ciudad de México? En la Ciudad de México, con todo el equipo, con lo que estamos, desde que comenzamos o desde que hicimos todo el rollo, ya oficialmente tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6,
Va 9, más o menos. 9, correcto. 9. Por ahí tengo una tabla y sí son un montón. Muy bien, perfecto. Oye, ¿dónde podemos seguirte? ¿Cómo podemos saber lo que estás haciendo? Todas estas presentaciones que nos has estado enseñando, ¿dónde las podemos ver? ¿Cómo podemos saber más de lo que estás haciendo? Ah, pues no, pues yo te agradezco a ti primero porque, pues yo tenía esa cuenta que, LinkedIn, Ajá, ajá, no sé, ni siquiera sé cómo se pronuncia. LinkedIn. LinkedIn, no sé, este, olvidada, o sea, yo no la uso porque, pues, no sé, o sea, entonces ya descubres, entonces digo, ah, caray, cómo me he perdido de ese tipo de acciones. Entonces, pues ahí van a estar, ahí está ahora mi red, seguramente ya después le tendré que dar, aceptar a todos. Este, no sé cómo funciona, es un Luego te Facebook vamos enseñando, no VIP, te no preocupes, sé, para eso estamos. Facebook VIP, entonces Facebook ahí estoy, mis redes están ahí, tengo una red, ¿qué es esa cosa? Twitter no me gusta porque es muy chismoso, entonces se la pasan atacando a todos, es Pero increíble. sí, a mí tampoco, pero ¿dónde Ah, también, podríamos? aclaro, me han hecho un bullying impresionante también, porque hay gente que te apoya y hay gente que te hace bullying, los Ujú, trollers, ¿cómo se llaman? ujú, Trolls, sí, los sí. trolls, ajá. ¿Cómo se llaman? Haters. Entonces es padre Haters. porque alguien me decía, si tú no tienes un hater, entonces no estás haciendo bien las cosas. Ajá, exacto. Entonces, pues yo Pero agradezco tú ya todo. tienes muchos, tú ya tienes muchos No, haters. ojalá que tenga muchos haters porque me ayudan a ubicarme y centrarme hacia dónde voy, ¿no? Pero sí, estamos tratando de resolver, no, ¿Dónde tratamos de verlo sobre podríamos la quizás naturaleza. nos puedes decir dónde están estos humedales en donde has trabajado para que la gente que vaya a Ciudad de México o que Si esté en me Ciudad hacen una cita y reunimos gente, con todo gusto los invito y hacemos visitas. Por ejemplo, el de Súper. 29, el que quiera ir de este mes, Ajá, vamos a dar una visita en el ecoducto a las 3. muy Entonces, todo bien. aquel que se quiera unir está ahí lo ponen, ahora sí prácticamente Ujú, pones Google Maps, ecoducto, y ahí vamos a estar a las 3. súper, muy bien. Estamos en el ecoducto, hicimos parte, colaboramos en el humedal de Aragón, hicimos un humedal en Mixcoac muy hasta arriba, se llama por Piraña, ese es algo que me llamó mucho la atención, ese chiquitito. Tenemos el humedal del Bajo Puente de Cuemanco, entonces ese está muy bien, ese tipo de sistemas. Hicimos muchos humedales, ahora en este pasado también hicimos eso, hicimos unos humedales, eh, vamos, dimos escuela y la persona implementó los humedales dentro de estos de Iztapasauria, entonces ya, fabuloso, porque bueno, pusieron un tiranosaurio Rex en medio de Ujú, humedales, que yo dije, es que no tiene que ver, no hay una relación, ajá, pero bueno, independientemente del escenario, los humedales y todo se ve increíble. Entonces sí claro, funcionan, ¿no? Entonces las utopías estas que hicieron de la alcaldía de Iztapalapa, están muchas de ellas ya con plantas acuáticas, ¿no? maravilloso, maravilloso. Entonces tenemos otros en el Parque Ecológico de Xochimilco, hicimos islas. Entonces yo creo que a la larga, yo creo que vamos a hacer una especie de escuela de humedales para que vean que no solamente es piedras y eso, ¿no? O sea, también hicimos en Valle de Bravo, hicimos una alberca natural, fue la primera alberca natural en Qué México. maravilla. Entonces, nos llamó, en paz descanse, Ernesto Marcos, él fue el que me abrió las puertas, un súper persona dinámica, increíble. Entonces, él abrió, fue el que eh, dio dinero para que hiciéramos bien el trabajo. Fue donde yo descubrí que uno puede cobrar como de los Estados Unidos. O sea, no te tienes que ir a Estados Unidos para cobrar como gente de Estados Unidos. Hay personas que te pueden pagar lo que tú pides como en Estados Unidos. Ah, que si yo estoy en Estados Unidos, no, te quedas aquí, o sea, dependiendo, ahora Claro, ya no hay, es donde te dé la vida, o sea, si tú quieres claro, salir, pues sal, si tienes oportunidad, sal, pero también representa que tienes el nivel de responsabilidad de otro país. Si claro, tú te comportas como lo que estás aquí, pues te ajustas, pero cuando vayas a otro país, pues tienes que ajustarte a las reglas de allá. claro, Por eso yo totalmente. no me salgo. Estoy aquí. Doc, te voy a tener que frenar. Esta Sí, conversación, la verdad es que da para muchísimo tiempo, pero claro. tenemos el tiempo limitado y estamos a punto de terminar. Sí, sí, sí. Me encantaría, la verdad es que lo que haces, a mí siempre lo he pensado que tú estás, a la Ciudad de México le llamamos la megalópolis, ¿no? Porque ya se junta la Ciudad de México con el Estado de México y tú estás teniendo ya una serie
de intervenciones en distintas partes de esta megalópolis, en donde se están juntando distintas ciudades, distintos estados. Y pues yo lo que veo es que ya más que una megalópolis, tú estás logrando que esto se convierta en una mega hidrópolis, ¿no? Porque estás logrando que vuelva a tener como esta posibilidad de recuperar cuerpos de agua y al mismo tiempo reverdecer la ciudad, que es algo que es sumamente necesario en estos tiempos, tanto en temas sociales como en temas ambientales. Y Ahí sí te interrumpo porque sí, hay mucha gente atrás, ¿no? Por ejemplo, Lauren Herbiel, o sea, todo su sí, grupo, o sea, es impresionante, o sea, el arquitecto es fabuloso, o sea, crea dimensiones allá afuera de los... Él me enseñó a romper esquemas, o sea, si yo había roto, él me enseñó a qué puede hacer, y todo, junto con todo su grupo, ¿no? Armando Alonso, hay nuevos grupos, ¿no? O sea, hay nuevas empresas, entonces hay para todos, hay muchos problemas ambientales que resolver, entonces por lo tanto no se pongan celosos, hay sí, mucho que exacto. atender, hay que resolver muchos proyectos y hay para todos, hay mucho problema ambiental, o sea, toda la cuenca está llena de problemas. Entonces, Claro que perdón que sí. te haya interrumpido, ¿no? No, 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 y me encanta lo que nos dices, porque es justo uno de estos mensajes con los que a mí me gusta cerrar, que las oportunidades que se abren al abrirse estas conexiones de las que tú hablabas, generar estas alianzas, quizá quitarse estos celos profesionales de que quiero yo el trabajo para mí y que dar la posibilidad de que otra persona pueda colaborar en esto. Es cierto lo que tú comentas, Logan Herbier es una persona que ha trabajado mucho, él es arquitecto del paisaje, y aun cuando tú tengas este conocimiento biológico, cuando tú lo juntas con una persona que sabe de arquitectura o de ingeniería, como es el caso de Armando Alonso, ahí es cuando se empiezan a incorporar distintos tipos de conocimiento, distintos tipos de eh, posibilidades de resolver y de solucionar precisamente estas situaciones que son ambientales, sociales, hídricas en una ciudad como la nuestra. Te agradezco muchísimo. Mira, por aquí nos dice Corabel que si nos ayudan a poner las redes de Alejandro, no sabemos qué redes son las que tienes, Lo pero que pues, tengo Facebook y LinkedIn, exacto, o sea, ahí pongan, busquen con y con mucho todo gusto, gusto yo puedo responder. el nombre de Alejandro es doctor Alejandro Federico Alejandro Alba. Federico Alba con V Martínez. Y Y entonces es ya prometo abrir las redes y algún día generar justamente, el Instagram y cosas así, ¿no? exacto, y justamente no sé si se han dado cuenta, pero desde que empecé el programa de Trascender Conciencia, he estado entrevistando gente que no está muy activa en redes, pero cuyo labor, tanto científica como fuera de la academia, es para mí tema de mucho impacto. Y mi misión con estas transmisiones de Trascender Conciencia es precisamente darle visibilidad a todos ellos, como el doc Alejandro, está teniendo muchísimo impacto con su ciencia y que no necesariamente es un influencer en redes, ¿no? Entonces, me Ah, y gusta también, mucho, perdón, ¿sí? visiten el lago de Chapultepec, segunda sección, restaurante del bosque, ya tenemos el nuevo humedal ahí también. Ese va a ser el Perfecto. Museo de los Humedales, por cierto. Me encanta, me encanta. Y además, y ese se acaba casi de terminar de construir, ¿cierto? Estamos todavía en pruebas, Está faltan nuevo. 2 meses de puras pruebas. Nos dice Denise Garrido, sí, a ella sí la conozco, la conozco personalmente, con ella trabajé cuando estuve en Rotoplas. Dice, sí, ocúpenme, soy ingeniera civil de forma altruista y puedo contribuir y apoyar. Ya ves, ya tienes más mano de obra. Y la verdad me consta que es una persona con la que puedes contar al 100%. Muchísimas gracias por todo tu ejemplo, por toda tu trayectoria, por compartirnos con nosotros toda tu experiencia, Alejandro. Me llevo muchísimos aprendizajes de esta plática, no sé todos los demás que nos están escuchando, pero al menos dentro de las recomendaciones que yo empecé a notar es justamente esto de las conexiones, abrirse a las oportunidades, trabajando de manera multidisciplinar, aprendiendo a comunicarte con otras personas, generando alianzas relevantes. La posibilidad de que tiene el aprender a construirte tus propias oportunidades y no quedarte sentado esperando a que algo te llegue. Eh, y sobre todo también esta parte de pensar en eso que tú solucionas y no necesariamente esto que tú dijiste, esta lucha interna con tu ego, empezar a hablar de qué es esto que realmente te mueve y tratar de pensar en esto que resuelves más que los egos
en los que luego nos enfrascamos mucho, ¿no? La verdad es que hay mucho que rescatar, voy a tener que volver a ver esta grabación para poder hacer una reseña y te agradezco muchísimo este espacio, te agradezco mucho tus experiencias, les agradezco mucho a Corabel, a Denise, a Angie, a Ale, a Frank, a Murad, que nos estuvo escuchando desde Jordania. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron por aquí y gracias por sus comentarios. Gracias, Alejandro, por toda tu experiencia, por toda tu inspiración, la motivación que nos estás dejando. Y te deseo muchísimo éxito con todos los proyectos con los que estás teniendo intervenciones que a todos nos benefician. No, Gracias. muchísimas gracias a ti. Obviamente, te agradecemos el espacio y te apoyamos en lo que tengas que hacer para el seguir crecimiento en lo que tú estás haciendo. Es increíble, es también gente inspiracional, entonces vamos a continuar en la línea apoyando a tus acciones, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias, te agradezco muchísimo y que todos tengan excelente día, excelente fin de semana y Hasta luego a les todos y gracias por escuchar esta sesión. gracias, hasta luego. Nos vemos, bye.